Estoy con Aide Oberreuter. Ella es candidata a convencional constituyente por la lista Apruebo Dignidad en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo. Ella se acerca a la discusión constitucional como histórica dirigente social y dirigente en materia de reparaciones a las violaciones a los derechos humanos en particular. Entonces, a continuación voy a dejar que ella se presente más extensamente y vamos a entrar posteriormente a un cuestionario, digamos. Aide, por favor. Sí. Mira, yo soy una dirigente de derechos humanos. Como tal, siempre me he definido como una luchadora social, como alguien que ha sido parte de las luchas históricas de este pueblo, una más simplemente, desde los tiempos de las luchas para llevar al poder a la Unidad Popular, luego los tiempos de dictadura y hasta hoy. Así que ya pueden sacar la cuenta de la cantidad de años que llevo en esto. ¿Cuáles son mis características principales? Mis características principales son que soy muy perseverante y tengo como norma en la vida el que allí donde pongo la palabra pongo la acción. Pero también ninguna de esas cosas las hago como algo individual. Siempre para mí ha sido relevante que toda acción que lleve adelante la llevo adelante como parte de una actividad organizada. Creo profundamente, por lo tanto, en la comunidad y en el protagonismo popular a partir de una mirada comunitaria, participativa, en la cual los individualismos están muy lejos de tener un espacio. Ok, gracias. Cuéntame, porque uno de los, o varios de los temas que aparecen como en primera línea en la Constitución, sí, o en la discusión constitucional, son los de los derechos sociales, que son en parte y en mucha parte la gran demanda que surgió del estallido de 2019. Sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta tuya y de tu lista en esa materia? En materia de salud, educación, pensiones. Tal vez hay que devolverse un poquitito a los motivos del estallido social, ¿no? Los motivos del estallido social, más allá de que se expresen en derechos sociales específicos, tienen que ver con la pérdida de esos derechos sociales a expensas de haberlos convertido en bienes de lucro. Entonces, el imperio del mercado en un espacio en donde lo que debe imperar es el bien común, es lo que hace que finalmente se produzca este estallido que tal vez es el que reconocemos como el más importante, pero que sin duda viene precedido de una cantidad importante de expresiones populares, sociales, masivas, en las cuales lo que se le decía a la autoridad y al sistema en general era: preste atención, no queremos más AFP, queremos salud digna, queremos educación, queremos vivienda, queremos una serie de aspectos que no pueden seguir estando regulados única y exclusivamente por el dinero. ¿Ya? Y ese ordenamiento social es el que hace que finalmente nos encontremos con unos derechos sociales que están todos hirbanados dentro de la lógica que establece, entre otras cosas, una constitución que es la que pretendemos sacar, ¿no? En la cual, al final de cuentas, los derechos sociales, políticos de la población están estrictamente regidos por don dinero. Ahora, ¿qué concretamente es lo que hay que deshirvanar ahí? Es el hecho de convertirlos en derechos sociales, en derechos que le pertenecen a todo ciudadano por definición. Ahora,
si podemos, o sea, si empezamos a sacar detalles, digamos, la historia misma de nuestro pueblo los últimos 30 años ha ido diciendo cada vez qué es lo que piensa respecto de las pensiones, qué es lo que piensa respecto de la vivienda, qué es lo que piensa respecto del trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay movimientos sociales completos de años, de décadas, que han venido diciendo con toda claridad qué es lo que se pretende, y qué es lo que se espera y qué es lo que se aspira. Entonces creo que una de las cosas importantes de hacer en esto, más allá que uno diga o que una lista diga, es hacerse eco de lo que han sido las demandas históricas de la propia población, de los propios ciudadanos que han venido diciendo no más, no más, no más, hartazgo máximo. Ahora, en la práctica, yo diría que el anclaje principal que hay que retirar de aquí es el mercado como único elemento regulador de lo que son los derechos sociales. Luego, obviamente, cada uno de los aspectos tiene unas bajadas específicas, pero esas bajadas específicas no van a existir si no las garantizamos previamente en la Constitución. Un modelo de desarrollo, un modelo de Estado que es muy distinto del que hoy tenemos. Eso, ¿cuál es el rol del Estado en esta tarea? ¿Qué es lo que cambia? Efectivamente cambia, como he dicho, cambia a que es un Estado garante, promotor, protector, preventor respecto de que efectivamente los derechos sociales sean derechos sociales. Y esto es muy relevante y tú dirías, ¿por qué lo dice esto una dirigente de derechos humanos? Bueno, pues precisamente por eso, porque cuando el Estado actúa de esa manera, lo que está haciendo es efectivamente resguardar los derechos humanos de toda la población. Entonces, para nosotros es un aporte fundamental el tener presente esto. Y en este sentido, quizás, si me permites un segundo, asegurar la persecución, la muerte, la instalación del terror durante la dictadura, no fue por el gusto del terror, fue para instalar este modelo y fue para desarticular las organizaciones y fue para dejar a los gremios y a los sectores sociales sin ninguna posibilidad de contravenir lo que se estaba imponiendo. Ese es el otro anclaje sustancial que hay que devolver a la sociedad. En eso de devolver a la sociedad aparece como englobador, digamos, un discurso que se refiere a la profundización de la democracia. Sí. Dentro de eso está esta devolución a la sociedad, que tú misma lo presentaste al comienzo, y yo lo conozco también de tu parte, que es devolverle el rol y el protagonismo, y reconocerle el protagonismo al pueblo en la política. Sí. No solo en la democracia, sino que en la política en general. Sí. Y eso tiene que ver con profundización de la democracia, me parece, me gustaría que hablaras de eso. Y dentro de eso también se cruza y no se cruza el tema de los pueblos originarios. Sí. Y la convivencia entre pueblos en un mismo país, no quiero decir una misma nación, porque hay discursos distintos. Me gustaría que hablaras de esas dos cosas por separado o combinadas, si te parece. ¿Cuál es la posición que tiene tu candidatura en relación con los pueblos originarios? Y que me hablaras más de este reconocimiento de la participación popular en la política. Sí. Justamente lo que decía en el sentido de devolver a la sociedad devolver el poder, devolver la palabra, devolver la decisión, la capacidad de decidir, devolver soberanía, devolver al soberano la soberanía que le es propia por definición. Esa parte tiene que ver con el protagonismo que tiene la sociedad en la construcción de lo que cotidianamente es las reglas que definen el funcionamiento de todo el aparato. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Y cómo eso
aparece en una constitución? ¿Qué es lo que se discute exactamente en una asamblea constituyente al respecto? Créeme, yo la verdad es que no tengo la menor idea de cómo es que se discute en una constitución, porque entre otras cosas, esta es la primera vez que este pueblo tiene la posibilidad de redactar una constitución, más aún de redactarla en forma paritaria, entre hombres y mujeres, y también con escaños reservados para los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ese acto en sí mismo es un acto tan singular, valioso, único, del cual estamos siendo protagonistas día a día, que en realidad sería súper aventurado de mi parte decir cómo exactamente. De acuerdo. ¿Ya? Pero creo que lo que sí hay que tener súper claro son los principios que inspiran lo que queremos hacer con ella, ¿no? Y claramente el principio del retornar a la sociedad el poder que le es propio es algo que definitivamente creo yo que une a una cantidad enorme de personas, incluso más allá de la propia lista en la cual estamos nosotros, digamos. Todo este ejercicio de participación, todo este ejercicio de interacción, de sumar energías, de construir un mundo nuevo colectivamente, me parece súper interesante y valioso en sí mismo, digamos, de poder echar adelante. Ahora, en lo que se refiere a los pueblos originarios, en general yo creo que estamos todos súper de acuerdo en que la perspectiva es la perspectiva mínima, digamos, elemental, es llegar a construir o a instalar un Estado de carácter plurinacional. Pero no queda ahí nada más la cosa, ¿no? Porque en la práctica de lo que se trata cuando hacemos una constitución, que lo que está haciendo es devolver a todos los habitantes de un territorio, a todas las personas que son parte de este momento histórico, social y político, y en lo sucesivo lo serán, es el derecho a decidir cómo quieren vivir, ¿ya? Y entonces, tal vez mucho más que decir el cómo harán en lo sucesivo su desarrollo cotidiano, tal vez lo relevante es garantizar que efectivamente cada uno de los habitantes y cada una de las expresiones de naciones, de pueblos, de diversidades, todas las diversidades que hermosean el panorama y que son positivas, cómo esas diversidades tienen garantizado el derecho a tomar decisiones soberanamente, cómo efectivamente tienen garantizado el derecho a definir sus destinos. Y yo diría que la única condición desde mi perspectiva es que esas decisiones no se toman de manera individual, desde una perspectiva única en el yo, desde el yo, ¿no? De acuerdo. Se toman estas decisiones, se toman colectiva y organizadamente, y ahí vuelvo a la idea de la sociedad organizada, digamos. De acuerdo. Hay una, en lo que aparece planteado en tu página web, hay ciertas referencias a las policías, sí, y a las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces me gustaría, si es posible, que me des una noción de cuál sería el rol y cuáles serían los cambios que tendrían que tener las Fuerzas Armadas y uniformadas en general, Sí. En una nueva constitución. Sí. A ver, el tema del orden, la seguridad y las Fuerzas Armadas en general es un tema que tiene, no diría yo solo 30 años de retardo, tiene un problema de origen, ¿no? Y en el cual deberíamos avanzar sustancialmente en modificarlo, en el sentido de también, una vez más, devolver a la sociedad o entregar a la sociedad o garantizar a la sociedad el derecho de determinar qué tipo de fuerzas armadas quiere tener, qué tipo de fuerzas armadas, fuerzas de orden,
quiere propiciar que existan, cuánto de aquello tiene que ver con el introducir elementos de la civilidad en la estructura, cuánto de aquello tiene que ver con establecer un carácter democratizante al interior de esas instituciones que hasta ahora tienen como característica histórica, desde su fundación, desde su existencia, el resguardo de los intereses de las clases dominantes. Entonces hay ahí un elemento que tiene de muy larga data, que además ha sido profundizado gravemente por el incumplimiento de Chile respecto de dar garantías de no repetición. O sea, con posterioridad al proceso que implicó la dictadura, que fue de enarbolar estas Fuerzas Armadas por sobre la sociedad, por sobre los ciudadanos, convirtiéndolas en un espacio deliberante, un espacio en el cual se autogobernaban y abandonando el carácter subordinado que debe caracterizarlo. Con posterioridad no se hizo el cambio respectivo, no se hizo el cambio respectivo. Las organizaciones de sobrevivientes de prisión política y tortura, las distintas organizaciones de derechos humanos en Chile han dicho en todos los idiomas y con una perseverancia y con una persistencia y una calidad rotunda que esto iba a costarle muy caro al país porque no estaban dadas las garantías de no repetición y que tarde o temprano íbamos a volver a tener expresiones regresivas, violentistas, disciplinantes, de parte de unas Fuerzas Armadas que no habían sido puestas en el lugar que les correspondía con posterioridad a la existencia de la dictadura. ¿Qué pasó? Octubre fue elocuente y lo ha sido en lo sucesivo. Y tenemos hoy día Fuerzas Armadas que tienen un rol completamente deliberante, despegado de el mandato de la ciudadanía, como un mundo aparte del punto de vista de las pensiones, por ejemplo, que es algo... Pero por otro lado, unas Fuerzas Armadas que además, en virtud de este tipo de trato excepcional, han terminado viviendo en una impunidad absoluta y una impunidad que además se ha trasladado a otra clase de situaciones, aparte de los asesinatos, de la violencia que ejercieron contra la población. Hoy día los tenemos involucrados respecto de delitos bastante más miserables, que son asaltar el erario nacional, irte de juerga, gastarte el dinero de los demás en un casino, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que creo que hay que entrar con mucha claridad y con consistencia a modificar sustancialmente. En lo que se refiere particularmente al tema de las fuerzas de orden y seguridad, creo que ahí hay que, o sea, definitivamente, en mi opinión cada día más, es que Carabineros de Chile debe dejar de existir como la fuerza policial que es. Y hoy es importante que evaluemos cuánto de esa fuerza policial hoy día la necesitamos como una fuerza más de carácter civil que de carácter militar, que es lo que hasta ahora mantiene y se esmera en mostrar como un elemento entusiasta en una comprensión de la ciudadanía como algo absolutamente deplorable, que tiene que ver con ver al ciudadano como un enemigo. Sí. El enemigo es el enemigo interno. Ese discurso del país del norte, ¿no? Ese discurso que hizo la justificación de todos los delitos de lesa humanidad durante los años 70, la imposición de la dictadura en América del Sur, es un concepto, una manera, una forma de ver las cosas que debe ser erradicada sustancialmente de todo modelo de relacionamiento de las Fuerzas Armadas y de orden con la ciudadanía. De acuerdo. Me gustaría que hicieras, a modo de cierre, una mirada desde tu posición de derechos humanos y de
desde también esta demanda más general y más poética también, de dignidad de parte de la población, del pueblo, de la ciudadanía, el 19 de abril y de ahí en adelante. Me gustaría que dieras como tu mirada global sobre lo que la Constitución puede venir, o la Asamblea Constituyente puede venir a hacer en relación con eso. Sí. Yo creo que si uno volviera al momento en que iniciamos esta conversación y dijéramos, ¿qué hace alguien que es una dirigente de derechos humanos, una más, como se ha definido, en medio de esta situación nueva del debate por una constitución, por la elaboración de una constitución? Yo creo que hay al menos dos dimensiones que son las esenciales. Una es la dimensión de que consideramos como organizaciones y como dirigentes que es fundamental que los temas de derechos humanos sean parte del debate durante la constituyente, porque hoy como nunca ese punto de la historia en el cual suponíamos que, o la sociedad suponía que los temas de derechos humanos que se restringían exclusivamente a los temas de represaliamiento de la población, entonces ahora vuelve a toparse, pero vuelve a toparse y es una oportunidad para mostrar el punto que nosotros históricamente hemos venido señalando. Los derechos humanos son permanentes, los derechos humanos exceden con mucho a el tema exclusivamente del acto de represaliamiento de los agentes del Estado contra la población. Esa mirada amplia de los derechos humanos, esa mirada en la cual decimos, ok, la vivienda, la salud, la educación, los derechos al trabajo, a una pensión digna, el derecho a la cultura, el derecho a la felicidad, son derechos humanos. Son derechos humanos, ¿por qué? Porque son la garantía de que el pueblo viva en dignidad, de que el pueblo viva en respeto de sí mismo. Eso es algo que para los dirigentes de derechos humanos es esencial, es parte sustancial de lo que ha sido nuestra vida, nuestra lucha. Pero por otro lado está el tema del corazón, digamos, ¿no? Sí. Que es el motivo por el cual yo creo que a pesar de todos los pesares, estamos disponibles para estar en esta etapa, en este momento histórico, y que tiene que ver con que nosotros somos testigos vivientes de la cantidad de vidas, de la cantidad de dolores, de la cantidad de daño que significó en el pasado y hoy, en el presente, la instalación de este modelo. Y que por lo tanto la oportunidad histórica de estar acá para aportar en la modificación del marco en el cual se van a regir las futuras relaciones entre nuestros pueblos, creo que es algo que los sobrevivientes, la gente de mi generación, los luchadores sociales ya de larga data, no podemos, no solo no queremos, sino que además no podríamos dejar de estar, ¿ya? Sabemos que la cancha, para quienes vamos como independientes, para quienes vamos sin tener mayores recursos ni nada, es una cancha muy desigual, pero es una cancha en la cual igual vamos a estar. Además, venimos nosotros de la histórica condición de las canchas desiguales. Y por lo tanto, una vez más, nosotros somos cualquier cosa menos gente que ha funcionado, ha desplegado sus esfuerzos en la vida sobre la base de algo que está allanado, que tiene recursos, que tiene espacios televisivos, espacios en el cual te escuchan, te ven. No, nosotros hemos sido el ejército de los nadie.
por décadas, por todo el tiempo, excepto en el periodo de la Unidad Popular, en el cual el protagonismo histórico, el protagonismo de los nadie, fue precisamente aquello que le dolió tanto al poder y que los hizo actuar como actuaron. Dicho esto, creo que no estaría de más tener presente que lo que hoy se disputa es algo que quienes tienen el poder no lo van a soltar fácilmente, y que por lo tanto la organización, la participación ciudadana, el que no nos dejemos pasar a llevar, el decir que aún permanecemos despiertos y que estamos dispuestos a cambiar el escenario, es una cuestión esencial para garantizar que efectivamente todo lo que hemos avanzado en este par de años pueda llegar a buen término y que podamos efectivamente empujar esa malévola constitución impuesta a sangre y fuego y poner las demandas del pueblo en el lugar que les corresponde. Ok, muchas gracias. Encantada.